La violencia de la mirada en El Coloso y la Luna de Socorro Venegas. Una de las niñas le preguntó entre risas si nunca se quitaba el suéter o se bañaba. La otra se acercó y le sacó la botella. Iba a burlarse o a correr a contar lo que acababa de descubrir, pero Andrea le arrebató el frasco y le dio un tirón de cabellos que de todos modos la hizo correr, llorando, con su amiga detrás. Hubiera querido patearlas y morderlas. Qué rápido huyeron de su odio y su sed. Escupió, no supo cómo. Mientras caminaba para seguir su búsqueda, abrió mecánicamente la botella y se la empinó 2 veces con tragos largos. El ardor en la garganta la hizo toser. ¿Por qué le gustaba a su papá ese líquido que dolía y cuyo sabor le pareció horrible? Ella traía en el pecho un fuego más hondo que el de ese ron blanco. Volvió a beber. Esta vez, el alcohol escurrió por su cuello. Socorro Venegas, El Coloso y la Luna, publicado en La Memoria de una Ardilla, Páginas de Espuma, 2019. Una de las teorías más complejas de leer cuando hablamos de teoría de género es la de Donna Haraway, en el capítulo 7 de su obra Ciencia, Cyborgs y Mujeres, la reinvención de la naturaleza. Es en este capítulo donde se nos da a conocer sobre los conocimientos situados, la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial. Aquí se nos explica de manera breve y resumida acerca de la investigación académica sobre el activismo feminista. Desde la perspectiva construccionista se termina creyendo y actuando según las doctrinas ideológicas. Es decir, que el género, la raza, el propio mundo, todos parecen ser efectos creados para escurrirse en el juego de los significantes dentro de un terreno de fuerzas cósmicas. Es aquí donde entra la objetividad feminista, la cual significa en conocimientos situados. Nos explica cómo los ojos han utilizado para significar una perversa capacidad refinada para distanciar el sujeto conocedor que se está por conocer de todos y de todo en interés del poder sin trabas, es decir, la violencia de la mirada. Cualquier perspectiva da lugar a una visión infinitamente móvil que ya no parece mítica en su capacidad divina de ver todo desde ninguna parte. Es entonces cuando hablamos, en realidad, de tener una escritura feminista del cuerpo que, metafóricamente, acentúe de nuevo la visión. Pues necesitamos reclamar ese sentido para encontrar nuestro camino a través de los trucos visualizadores de los poderes de las ciencias y de las tecnologías modernas. Pero nos advierte que mirar desde abajo es un problema que requiere al menos tanta pericia con los cuerpos y con el lenguaje. La identidad, incluida la autenticidad, no produce ciencia. Los conocimientos locales han estado también en tensión con las estructuraciones productivas que fuerzan traducciones desiguales e intercambios. Por encima de todo, el conocimiento racional no pretende dejar de ser comprometido, sino situarse desde todas las partes y por lo tanto desde ningún lugar. Pero entonces, ¿esto qué tiene que ver con el cuento? El Coloso y la Luna. Pues el cuento relata la historia de Andrea, una niña marcada por los maltratos de su entorno, que tiene la tarea de buscar a su padre para que su madre no la llame inútil. Andrea está sucia, usando el mismo suéter siempre. Aparte de sufrir maltrato psicológico y verbal por parte de su madre dentro de una familia aparentemente abusiva, donde la figura paterna es una persona alcohólica, un coloso, y la luna es mera observadora de la desgracia de la niña. Según el texto de Haraway, la visión es siempre una cuestión del poder de ver y quizás de la violencia implícita en nuestras prácticas visualizadoras. Andrea no ve la vida de la misma manera que cualquier otra persona.
pero su identidad se ve predicha por los comentarios de su mamá y de las niñas con las que juega antes de buscar a su papá. Las niñas aceptan que jueguen con ellas, pero se vuelven un objeto de burla como si ejercieran poder sobre quién es Andrea. Aquí resulta la segunda cuestión, y es que cuando visualizamos a una persona bajo nuestras propias condiciones e ignoramos la complejidad de un personaje como Andrea, es lo que en términos académicos podemos llamar colonizar con la mirada. Entonces, con el conocimiento situado, al decirnos que ningún conocimiento está desligado de su contexto ni de la subjetividad de quien lo emite, podemos asumir que la obra relata la historia de la niña como si perteneciéramos a su conocimiento situado. No solo es una narración en tercera persona que se enfoca en las acciones de Andrea, sino también en sus pensamientos, diálogos y acciones, resultado de lo que vive a su alrededor. Es conocimiento parcial y comprometido. No somos, como lectores, las niñas que juzgan a la protagonista al verla sucia. Somos el acompañante capaz de saber lo que piensa, por qué actúa como actúa y el contexto a su alrededor que da como resultado los sucesos del cuento. Por eso la historia se nos cuenta de manera lineal y con una sola experiencia que es suficiente para que acompañemos a lo que suele ser el conocimiento situado de Andrea. Llegar de la escuela, que su madre la haga sentir inútil y la mande a buscar a su alcohólico padre con una botella de licor para atraerlo. Por otro lado, la experiencia de Andrea bebiendo el ron, sintiendo el fuego en el pecho, es el conocimiento encarnado. Mientras las niñas y la luna ven como un objeto de estudio o burla, Andrea desde el cuerpo sabe. El ardor del alcohol en su garganta es un conocimiento que las niñas limpias, entre comillas, nunca poseerán. El pelearse, escupir, tragar alcohol y el deseo de jalar el pelo es la consecuencia directa de su conocimiento situado, y en el cuento es la expresión que acompañamos a que suceda. La mirada violenta se ejecuta a lo largo del cuento, pero se pone en disputa del relato cuando la niña decide dejar de buscar a su padre solo porque su mamá lo dice. En conclusión, la mirada juzgadora ajena a nosotros, que intenta dar un significado de quién es, en este caso Andrea, forma parte de la violencia visualizadora que parte de una mirada objetiva, desapegada del contexto subjetivo y cercano de la niña. Las experiencias abusivas que sufre y se nos da a entender que forman parte de su vida es aquel conocimiento situado que, como parte del cuento, se nos invita a formar parte de esta experiencia. Por ello, la manera en la que está narrada, el cómo se nos acerca el pensamiento de Andrea junto con la mirada que tienen de ella por parte de su mamá, sus amigas e incluso el posible pensamiento de la luna acerca de la niña, se reflejan como el tema central del cuento. La violencia se ejerce en la mirada de los juzgadores cuando a través de palabras y menosprecio intentan definir sin éxito quién es Andrea.